Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar el día de hoy. Ya estamos iniciando un nuevo capítulo desde acá, desde Blumenau, del podcast Un Guajiro en la Paulista. Y hoy me da muchísimo gusto, muchísimo placer poder conversar con nuestra amiga de las redes sociales, Laura. Teníamos previsto este capítulo hace algunos días, pero bueno, ustedes saben, producto del golpecito que me di montando patines en el brazo, tuvimos que posponerlo, pero hoy estamos acá. Así que muchísimas gracias, Laura, por recibirnos en tu casa. Gracias. Por aceptar la invitación y bueno, por conversar un rato por acá. Gracias, un placer. Bueno, vamos a comenzar por el inicio. Yo te decía, nosotros siempre arrancamos con la misma pregunta. ¿De qué provincia de Cuba eres y hace qué tiempo estás aquí en Brasil? Bueno, yo soy espirituana. Ajá. Yo nací en una ciudad muy chiquitica de Yaguajay, que se llama Yaguajay. Jarahueca. Y con 4 años me llevaron para La Habana y bueno, ahí crecí, estuve hasta que vine para Brasil y estoy aquí hace 8 años ya. Cuando llegaste aquí a Brasil, ¿por dónde iniciaste? ¿Aquí mismo, directo en Blumenau? No, yo llegué y donde primero viví alrededor de 2 años y poco, fue en una ciudad del interior de Sao Paulo, que se llama Salto de Pirapora. Viví en Salto de Pirapora y trabajaba en Sorocaba. Después me mudé por cuestiones de trabajo de mi mamá para Amazonas, para Manaus. Ahí estuve 2 años y después me mudé para San José, al lado de Florianópolis. Se ha dado rueda cantidad aquí. Y de ahí, entonces ya nos mudamos para Blumenau porque mi esposo le dio un ascenso, entonces decidimos mudarnos para Blumenau. Y estoy aquí desde hace ya 2 años y alguna cosa. Buenísimo. Mira, nosotros siempre, porque bueno, una de las ideas fundamentales del podcast es demostrar a las personas que vienen llegando, a las personas que todavía no encuentran su espacio, su lugar, su visión, dónde encajan aquí en este país como migrantes. Nosotros siempre tratamos de hacer un bosquejo de la vida del migrante, de las primeras cosas que ocurrieron en su vida cuando llegó, un poco para ilustrar que las cosas no son de la noche a la mañana, que tienen un proceso, que hay un tiempo de adaptación, de poder ver cómo encaja uno. Y me gustaría que me contaras un poco, porque bueno, sé que ejerces como abogada acá, vamos a hablar sobre eso, pero me gustaría saber un poco qué fue lo que hiciste apenas llegaste aquí, las primeras cosas que tuviste que hacer hasta que lograste tu reválida, que vamos a conversar un poquito sobre eso. Bueno, lo primero que yo hice cuando iba 15 días aquí fue limpiar piso en una escuela. Y no me da vergüenza decirlo. No, para nada. Cuando veo a alguien desmotivado, siempre le cuento parte de mi historia. Yo llegué y estaba loca por buscar trabajo, por hacer dinero, porque hacer una reválida aquí es bastante caro. Y más que uno llega de Cuba básicamente con un maletín y más nada. Claro. Y bueno, trabajé en esa escuela un periodo de tiempo y después trabajé en una tienda de zapatos. Fue una de las cosas más difíciles que tuve que enfrentar a nivel emocional porque no sabía nada de portugués. Claro, estaba en una ciudad pequeña del interior donde no habían extranjeros. Éramos 3 extranjeros nada más, mi mamá, mi esposo y yo. Se acabó. Imagínate. Y aquí todo me fue muy difícil porque, a ver, no solamente a la hora bueno, te preguntan 10.000 cosas y tú no sabes, sino a la hora de adaptarme. Porque en Cuba yo, como todo profesional, no tenía dinero, no tenía nada, pero era abogada. Entonces, a nivel emocional, tenías como cierto reconocimiento. Claro. Y llegar aquí y que te traten igual que nada, porque llegó un momento que yo le decía a las personas, yo no hablo portugués, pero no soy sorda, no tienes por qué hablarme así. Entonces, trabajaba 6 días, descansaba 1. El día que descansaba era para hacer absolutamente todo en mi casa. O sea, prácticamente no trabajaba y trabajaba por un salario mínimo. Y luchando, reuniendo kilo a kilo para terminar de legalizar todos mis documentos. En aquel momento, legalizar los documentos en mi red eran en CUC. Un plan temático eran $500 y, Así mismo, Matt. y yo ganaba un Sí, salario me mínimo acuerdo de aquí y yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿En cuántos años reúno todo eso haciendo? Exactamente. Yo poco a poco fui legalizando todos mis documentos y cuando llevaba 11 meses aquí me faltaba mi plan de estudio. Automáticamente, desde que yo llegué, siempre mi foco fue, voy a revalidar. O sea, no existió un plan B. Es esto eso o y lo eso? que voy a ver es cómo lo hago, cómo hago para llegar allá, pero es esto o esto. Porque yo dije, yo soy una persona que a mí me gusta lo que yo hago. Me gusta lo que hago y lo disfruto. Entonces, para mí no tenía sentido. Voy a vivir afuera y al menos no voy a intentarlo.
Yo no sabía si iba a aprobar la revalida o no, si iba a aprobar la prueba de la OAB, pero que lo iba a intentar y lo iba a llevar hasta el final, eso era. Y cuando llevaba 11 meses, y le dije a mi mamá, bueno, yo me voy para Cuba con el pasaje, yo vine como turista, yo tenía pasaje de regreso. Y le dije, yo me voy para Cuba. Y, Laura, pero si tú estás trabajando, y voy a hablar con mi jefe a ver si me dejan porque necesito ir a buscar mi plan temático. Efectivamente fui, pasé 20 días en Cuba, legalicé mi plan temático y cuando regresé no tenía trabajo. Claro, imagínate. No tenía dinero. ¿Qué hago? En menos de un año yo di entrada a mi revalida en la USP, en la Facultad de San Francisco. Lo más traumático te puedo decir de mi vida porque son muchos factores, el miedo. Todo el mundo que conoce la USP sabe que esa es la mejor universidad que tiene Brasil. Las personas me decían, pero tú eres loca, tú te vas a meter ahí. Le dije, mira, yo no lo hice porque sea la mejor, lo hice porque vivo en Sao Paulo. Yo no tengo dinero para pagarme un pasaje de avión y irme a Amazonas a hacer Y quedarme en un hotel y la comida y no sé exactamente, que es el mayor reto que tiene el inmigrante, es desafiar la frontera, o sea, el límite de voy a cruzar la línea de ser obrero a ser profesional, de ser pobre a ser rico, por decirlo así, Claro, claro. sin tener un peso, sin conocer nada, porque además, sobre todo la carrera de Derecho, a mí me dio muchísimo miedo, porque cada vez que yo decía, no, yo estoy en proceso de revalidación, y abogado revalida. Y eso... Sí, porque no tiene nada que ver la legislación en Cuba con la legislación en Brasil. Nada Pero que ver. ¿cómo vas a revalidar si estudiaste con las leyes de Cuba? Entonces yo le decía, mira, es que nosotros estudiamos por instituciones, o sea, se estudia institución del matrimonio y los diferentes regímenes de matrimonio. Incluso cuando se estudia en cada una de esas etapas te aparece el derecho comparado. Mira, en Argentina es así porque, por ejemplo, muchas de las formas, por decirlo así, que tienen los brasileños de casarse aquí, ya yo las conocía de mis estudios en la Universidad de La Habana cuando veíamos derecho comparado en otros países. Y fue súper difícil, el idioma jurídico me golpeó. Me imagino. Y yo recuerdo que yo tenía una vecina que estaba terminando su carrera de Derecho. Y yo le comenté que yo era abogada en Cuba, en fin. Y ella me dijo, mira, te voy a prestar un diccionario jurídico. Mi madre. Y yo me leía que yo decía, mira, esta palabra significa tal cosa. Y poco a poco. ¿Cómo decirte? No fue fácil porque, a ver, tienes que privarte de muchas cosas. De muchas cosas, que es lo que yo le digo a las personas. No quiero decir la frase de no revalida el que no quiere, porque no todo es así. No todos vivimos en el mismo... No todo es blanco y negro. Exactamente. Ahí. Y no todos partimos de la misma meta, ¿no? O sea, del mismo punto de partida. Exacto. Pero sí que todo el mundo que se lo propone puede llegar a alcanzarlo. Y fue difícil, muy, muy, muy difícil reunir el dinero para revalidar. Partiendo de ese principio. Partiendo de ahí. Sí, porque es un factor clave para cualquier trámite, ese... Yo me acuerdo, y yo siempre cuando veo, porque yo tengo muchos clientes que yo le he llevado este proceso de revalida y ellos a veces se frustran. Ay, ¿cómo me están mandando a hacer esto? Por eso está demorando y yo no tengo dinero y mira. Y yo le digo, mira, cuando yo estaba revalidando, yo me acuerdo, después de esa tienda, gracias a Dios, me fui para una escuela de idiomas. Y empecé a dar clases de español. Una experiencia maravillosa, porque yo daba clases desde niños de 5 años hasta aposentados, jubilados, que querían conocer América Latina y querían aprender español. Era una diversión que me pagaban. Yo los disfrutaba al máximo. Y yo me acuerdo que estaban vendiendo un blazer en la escuela, costaba 30 reales. Y yo le dije, espérate, me lo voy a ver para mi casa, a ver qué mi mamá me dice. Y yo le dije, mami, están vendiendo 30 reales, pero es que yo no puedo ahora, porque, ¿sabes? Y me dijo, Laura, son 30 reales. Es una cosa tan simple que ahora 30 reales te puede costar un almuerzo. Yo no me daba el lujo de hacérmelo, porque yo decía, este es mi objetivo. Yo no te separabas ni un ápice no me puedo desvincular de eso, porque es la revalida, son los libros de derecho, que cada libro te cuesta 300 reales, y ya el próximo año las leyes cambiaron, tienes que comprarte otro. Entonces, es estudiar cuando no tienes tiempo, porque no es como, por ejemplo, escucho personas en Estados Unidos, no, porque yo fui con mi pareja, yo trabajaba mientras ella estudiaba. Yo no tuve ese proceso, yo trabajaba. Hazlo de la casa cuando llegue. Entonces, trabajaba en Sorocaba, que me quedaba a 45 kilómetros donde yo vivía, porque era en la zona norte de Sorocaba. Tenía que coger 2 ómnibus para allá y 2 para acá. Perdías 3, 4 horas del día casi. Entonces, como llegó un momento que yo era la única profesora de español, yo hacía horas extras.
Entonces yo estaba trabajando, llegó un momento que yo trabajaba 60 horas por semana. O Imagínate. sea, yo me iba de mi casa a las 6 de la mañana y yo regresaba a las 11. A veces habían 3 días que yo no veía a mi mamá. O sea, llegabas y ya estaba Era durmiendo y... horrible. Me empezaron a salir lesiones en la piel y yo iba al médico y me inyectaban hasta que el médico de ahí me dijo, mira, ¿en qué tú trabajas? ¿Cuántas horas tú trabajas? Yo le dije, no, yo soy profesora, pero estoy trabajando 12 horas por día, a veces trabajo un poco más. Me dijo, si tú sigues con esto, en unos meses yo te voy a diagnosticar con psoriasis, porque eso es el estrés que tú tienes. O tú bajas la intensidad, tú te vas a enfermar más de lo que estás. Entonces son cosas que uno tiene que atravesar y decir, bueno, hoy voy a llorar porque me hace bien llorar, me voy a... a desahogar. pero mañana esto va a seguir porque todo en la vida pasa. Y fue bien difícil, demoré 2 años y medio para poder revalidar. En torno a eso, o sea, alrededor de eso tuve un bebé, me mudé de estado, abrí una pizzería, en fin. Y cuando yo dije, bueno, ya, que como que no me enfoqué tanto en mi revalida porque ya era cuestión de tiempo, recibí un correo de la universidad que mi proceso había sido aprobado. Yo Imagínate. empecé a llorar que no te puedo explicar. Para mí fue una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, ¿no? Y yo me acuerdo que mi papá estaba al lado mío y yo le dije, bueno, ¿y ahora qué yo hago? Y, ay, disculpa, que No, tranquila, respira ahí. Hay algo interesante que tú dijiste que yo lo noto como un patrón común en la mayoría de las personas con las que he conversado y que han podido alcanzar las metas que se han propuesto. Y es justamente eso, tener muy claro qué es lo que quiero conseguir y darle por ahí sin mirar para los costados, sin desviarse, como tú decías, ni un poquito, porque tengo muy claro. Y es un ejemplo, ¿por qué? Porque lo que te decía, muchas personas llegan, tienen ciertas expectativas, no ven cumplidas esas expectativas que se hicieron por múltiples razones y enseguida se frustran y quieren regresar, empiezan un proceso de depresión, porque imagínate, no pueden alcanzar o ven muy lejos conseguir eso que querían conseguir. Sin embargo, el proceso ese de iniciar, y por eso es que yo siempre parto de ese principio, es complejo para todo el mundo. La vida del inmigrante nunca es sencilla para nadie. Mismo que tengas un familiar aquí que esté cómodo o no tengas absolutamente a nadie. El proceso emocional de adaptarse, de coger el timing, como digo yo, desde la nueva sociedad en la que uno se está insertando, es un proceso complejo. Hasta que uno logra pues ir sorteando esos obstáculos, encontrar su lugar y por ahí avanzar. Y eres un ejemplo, pero de manual en ese aspecto. Es lo que te decía. ¿Cómo decirte? Es un proceso a nivel emocional que es una lucha constante de uno mismo darse de psicoterapia, de todo va a pasar, todo va a pasar. ¿Por qué te digo esto? Yo tengo muchos clientes que yo admiro muchísimo y hablo constantemente que fueron jueces en Cuba. Mi pasión es la magistratura. Yo más para adelante te voy a decir qué es lo que pienso sobre eso, pero es una profesión que yo admiro muchísimo, ser jueza. Y yo veo personas que, por ejemplo, presidente del Tribunal de la Isla de la Juventud de Nueva Gerona, presidente de la sala de lo penal de Santiago de Cuba. Son personas que tienen un conocimiento grandísimo del derecho y están aquí trabajando en un mercado. Conozco ingenieros agrónomos que desarrollaron planes en Cuba, vaya, y están trabajando en un mercado. Entonces, no es solo tú llegar aquí y porque aquí puedo comprar carne, aquí puedo comprarme un carrito. No, es que esa persona ya tenía una realización personal, ¿entiendes? Y llegar aquí y no todos, pero en mi caso sí lo pasé, que te traten como si tú fueras absolutamente nada. No una profesional, te traten como si tú tuvieras problemas, como si, ¿sabes? Porque no hablas portugués, porque no sabes las costumbres, porque no conoces los nombres de los productos. Es muy chocante. Entonces tú tienes que decir, está bien, hoy yo estoy aquí, pero es parte de lo que tengo que pasar. Y esto va a pasar y yo voy a salir adelante y un día yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Pero es difícil. No dejarse caer es de verdad una proeza. A mí me pasó en Ecuador, que te estaba contando de mi periodo de tiempo allá en Ecuador, que yo era ingeniero en aviación y yo decía, no, yo voy a trabajar en la aviación en el aeropuerto de Guayaquil y me llevé mi título y todo. Cuando no salió el título, que tuve que ir a trabajar para la calle, había personas obviamente que te subestimaban porque te ven como un vendedor de la calle que pronto le vas a robar o cualquier cosa. Las personas tienen mucho prejuicio y sus razones tendrán, no es para entrar en juicio con eso.
pero uno desde el punto de vista del ego profesional y no por, o sea, utilizo la palabra porque todos tenemos ego, Exacto. ¿sabes? Uno en mucha cuantía y otro, Ajá. pero todos tenemos un poco de ego. Y en el aspecto profesional uno dice, coño, yo era tal cosa ya y hoy eso un poco que te golpea y es lo que tú dices, desde el punto de vista emocional es una de las pruebas más difíciles que hay de sortear. Mira, cuando te comenté que yo trabajaba en aquella tienda y que fue difícil para mí, porque fue, como deciste, el primer trabajo formal que yo tuve, que tenía que firmar en una tarjeta, en fin, una de las cuestiones más difíciles fue esa. Yo incluso hice un escrito en mi Instagram y Facebook sobre eso. La dueña de esa tienda, ella había estudiado en la USP, en la Facultad de Piracicaba, en fin. Y un día yo le estoy comentando a las otras muchachas, caballero, ya tengo todos los documentos para ir a la universidad y entrar en mi revalida, y yo lo voy a hacer aquí, porque ya yo, ¿sabes? Yo lo tenía medio que planificado. Y ella me dijo, ¿tú vas a revalidar en la USP? La USP es la mejor universidad de Derecho de aquí. Sí, con un desdén, como Sí, menospreciando y tu... la prueba de los AB es súper difícil. Mi prima la ha hecho 5 veces y no ha pasado. ¿Tú crees que tú la apruebes? Y tú te quedas así porque tú dices, bueno, ¿qué le hago? Porque es mi jefa, no la... así mismo. Pero en el fondo te da un dolor por dentro, una frustración, como una impotencia. Y yo lo único que dije fue, un día yo voy a venir aquí, yo voy a ser abogada. Y tú solita te vas a tragar todas tus palabras. Mira, después tiempo pasó, yo me mudé para Maná, en fin, y cuando yo tenía mi OAB, mi mamá me dijo, yo la voy a llamar a ella, a ver cómo está. Y se lo voy a decir, le dije, ay, mami, yo realmente ni me acordaba de eso, porque después con el tiempo tú dices, no me... Claro. Pero en aquel momento me chocó tanto, que te digo, fue tanto, ella me impulsó a yo terminar lo que ya... Sí, te dio un shot de energía ahí. Pero es difícil, es difícil. Y yo era una persona acabada de graduar. Te pongo ejemplo de esas clientes que eran, tenían cargos importantes, que eran juezas, presidentes de sala. Que ya tienen todo un recorrido. Exactamente. Que está bien, ganaban poco, pero tenían una realización personal o un estatus social, y aquí se ven trabajando en un mercado. Yo tengo una cliente que ella es neurocirujana y aquí trabaja en una tienda de zapatos. Y ella un día con los ojos aguados me dijo, porque yo ahora estoy detrás de un balcón vendiendo zapatos, pero yo trabajaba con el bisturí en la mano, salvando vidas a las personas. Entonces tú dices, una persona extremadamente cualificada se tiene que sentir frustrada porque una persona no llega a ser neurocirujana en 2 días, Claro. dedica tiempo, en fin. Y son cosas que a uno le choca aquí. Sí, que son difíciles, que no vamos a entrar en las causas que generan ese proceso de tener un profesional que salir del país, porque fundamentalmente siempre el enfoque nuestro es demostrar cómo sí aquí se puede construir una vida, más allá de todo lo que ya sabemos y de todo lo que hemos vivido, cada uno de los que hemos emigrado para acá. Pero esos son aspectos que son muy difíciles. Eso que tú me comentabas, que las personas llegan aquí con expectativas. ¿Por qué? Porque el mismo cubano que emigró crea esa falsa realidad cuando va a Cuba. Vas allá y alquilas un tour y vas por los dinero hoteles. y los hoteles, y tú dices, ay, fulano le va súper bien. Yo recuerdo, antes de yo revalidar, solamente fui esa vez a Cuba y siempre voy a agradecer que tuve la oportunidad de ir, más allá de buscar mi documento, porque fue la última vez que me pude despedir de mi abuela. Pero yo cogí y le dije a ella, yo no regreso hasta que yo no sea abogada. Y eso mismo hice. Entonces las personas piensan que llegan aquí y que al otro día van a tener un carro, que al otro día van a salir. Y entonces no se miran a ellos mismos, simplemente empiezan a culpar a los otros. Porque en el mercado me tratan mal, porque la policía federal me trata mal, porque mi refugio no llega. ¿Y qué tú estás haciendo para cambiar tu realidad? ¿Entiendes? Así es. Yo se lo digo a las personas, porque muchas personas me dicen, ay, ¿por qué? Mi hija no puede revalidar porque no tiene dinero. Dios mío, yo revalidé. Y yo ganaba un salario mínimo, ¿entiendes? Yo ganaba un salario mínimo y de ese salario mínimo tenía que dar la mitad para mi casa. Porque en aquel momento que mi mamá vivía aquí, era médico, se había acabado el programa médico y ella tampoco tenía trabajo. Entonces, es cuestión de prioridades. Es esto y esto va a seguir, ¿entiendes? Las personas llegan aquí y se ponen a esperar que el país le traiga. El país que te dejó aquí, es como decir, todo el mundo llega al aeropuerto con una maleta. De ahí para adelante,
eres tú. Ujú. Eres tú cómo vas a desenvolverte, cómo tú vas a priorizar. Si tú vas a priorizar comprarte cosas en Chain o tú vas a guardar dinero para, mira, Sí, exacto. este dinero me voy a programar para dentro de 4 meses, yo voy a legalizar tal cosa, o yo me voy a programar para hacer tal inversión. Ujú. No solamente estoy hablando de revalida, estoy hablando de revalida porque es lo más afín a mi caso, pero Claro. te puedo poner un negocio. ¿Cuántas personas aquí no han reunido y han llegado a tener su propio negocio? Y les va bien. Y esa Ujú. persona llegó exactamente en un vuelo con otros cientos, miles de cubanos que llegaron. Y cada uno tiene que desarrollar su realidad, por decirlo Yo así. lo conversaba hoy con Sergio justamente, de que no es el contexto es el que es, sino es la forma en la que uno enfrenta eso, cómo uno reacciona a eso que sucede alrededor de uno. Y si hay algunos que lo han conseguido, como tú dices, con foco, con la meta clara, el quedarse juzgando, quejándose de la situación en la que está, ese es el camino más fácil, realmente. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros a esa situación en la que nos encontramos? Ahí es donde se define el que consigue lo que quiere y el que se queda ahí esperando a ver qué pasa. Hay una frase que yo utilizo mucho de uno de mis mentores, que dice que hay 3 tipos de personas en la vida. Los que hacen que las cosas pasen, los que ven las cosas pasar y los que se preguntan, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué aconteció? O sea, te toca a ti ser o protagonista de tus resultados y de tu historia o ser una víctima más y quedarte Exactamente. lamentándote. Entonces eso es una cualidad que prima en todas las personas con las que he conversado, que han conseguido algo, que están en el proceso de conseguir algo, que han alcanzado ciertas metas aquí. Es eso. Lo tengo claro y voy a lo que voy y no pierdo tiempo quejándome ni lamentándome de lo que ha ocurrido. A ver, Cristo, es lo mismo que yo le digo a muchos de mis clientes. Y yo se lo digo porque realmente lo pienso así. Uh-huh. Porque me dicen, mi proceso de refugio se está demorando y yo llevo 3 años aquí y yo no puedo ir a Cuba. Y yo le digo, mira, yo entiendo y ojalá yo tuviera la respuesta para decirte, mira, vamos a hacer esto y tú vas a tener tu residencia permanente, pero no la tengo. Uh-huh. O sea, cuando lo hago es porque ya existe una ley previa que te puedo encajar en ese supuesto y tú vas a tener tu residencia permanente. Pero yo le digo, yo entiendo que tú quieras estar legal aquí, primero por tener una mayor seguridad de estar aquí, porque la mayoría de las personas tuvieron que dejar a sus hijos, a sus padres en Cuba y quieren traerlos, ahí sí. Pero no me digas que es porque tú quieres ir a Cuba a pasear. Porque yo se lo digo cuando se ponen así, y no es porque me falte empatía, sino porque yo quiero que vean otra realidad. Le digo, Claro. si ahora mismo tuvieras residente permanente, tú fueras a Cuba, no tienes dinero para ir a Cuba. Porque ir a Cuba, ¿cuánto te supone? Uh-huh. Te suponen 6.000 reales de pasaje. Si llevas 3 años, quieres llevarlo aunque sea un blumito, una media, un familiar tuyo. Estar en Cuba, que la vida está acá. Entonces yo le digo, coge calma, que aunque tú tuvieras tu residencia ahora, tampoco tuvieras, yo sé que tú dejaste a tus hijos en Cuba, que en esa parte sí te afecta, de no poder atraer a tus hijos, de no poder, Sí, ¿sabes? hay condiciones objetivas en cada Pero historia. yo llegué aquí, yo nunca fui refugiada, siempre fui residente permanente y me pasé 6 años sin ir a Cuba. Porque yo decía, o yo voy a Cuba, Os revalido. exactamente, o yo revalido, yo no me puedo ir y como no te voy a decir la expresión, pero voy a ir a especular, a alquilar un tour, a gastarme lo que no tengo Uh-huh. y venir para acá, ¿a qué? A seguir trabajando en una tienda, ganando un salario mínimo, a seguir cogiendo 4 ómnibus, 2 para cada, 2 para... No. Yo tengo que, si yo salí de Cuba, es una decisión que yo siempre digo, Cuba tiene que salir de ti. Uh-huh. Es un proceso doloroso, pero tú tienes que olvidarte de Cuba, tienes que olvidarte. No es olvidarte de tu familia. Claro. La familia nunca se olvida aunque tú vivas pero tienes que enfocarte. Yo vine aquí a esto. Y si tú te pasas todo el tiempo queriendo, o sea, viajando a Cuba o comprándote ropa o haciendo otras cosas que no te lleguen a tus objetivos, nunca vas a llegar. Cada día te atrasas más porque además es la edad. Uno no llega aquí con 18 años. Es lo que mi mamá me decía, pero coge un poco de calma, Laura, porque le dije, mami, es que yo estoy compitiendo con las personas que se graduaron aquí con 23, 24 años. Que además son brasileños. Exactamente, yo tuve mi OAB con 29 años. Yo estoy compitiendo con ellos que tienen 24, que viven en casa de su mamá y la mayoría no pagan alquiler. Sí, porque si pasaron la carrera de Derecho, pues son de clase media, por poner que necesidad mucha no deben tener la gran mayoría. No tienen hijos, yo tengo un hijo que depende de mí, que no pagan alquiler, que muchos de ellos tienen papá, hermano, mamá, abogado, que tienen una familia que les pueden indicar clientes. Yo estoy compitiendo con esas personas, entonces Y desde ya, cero. exactamente, ya no me puedo comparar con la Laura que llegó hace años. Yo me tengo que comparar con las personas que ya tienen un OAB igual que yo. Entonces,
¿Qué nos diferencian? Tener una posgraduación, especializarte en algo, tener experiencia, tener una, ¿cómo decirte? No te puedo decir fama, pero te puedo decir Un prestigio. Un prestigio. Yo tengo que construir todo eso cuanto Ujú. antes. Por ejemplo, cuando me llegó la revalida, después que pasó aquella toda emoción, le dije a mi papá, ¿y qué yo hago ahora? Sí, voy a hacer la prueba de la OAB. Le dije, pero yo no estoy preparada. No, porque cuando tú empiezas a buscar información, tú ves las estadísticas, ay, aprueba el 16% y la gente aprueba. Entonces te empiezas a preguntar, tú dices, bueno, si las personas se gradúan aquí y aprueban a la quinta, cuarta vez, ¿Qué ¿qué quedará para quedará mí? para mí? Que ahora te digo, el portugués jurídico golpea durísimo, Fuerte. durísimo. Y yo le dije, papá, ponte ahí a ver qué da. Digo, bueno, me voy a inscribir. Me inscribí y pasó el tiempo. Y el día antes porque tienes que inscribirte y pagar el boleto. Ujú. En aquel momento eran 360 reales, una cosa así. Te podrás imaginar, cuando yo tenía el restaurante y la pizzería, por la mañana y por la noche, cero tiempo, y un niño de 1 año. Y dice mi esposo, tienes que pagarlo y hacerlo. Porque conociendo como te conozco, si tú la pruebas a la primera, después a todo el mundo tú le vas a decir, yo aprobé la primera vez sin estudiar. Solamente por una cuestión, De ya, decirlo. hazlo. Y yo fui con esa idea y yo dije, bueno, yo voy a probar. Yo lo voy a hacer para ver cómo es. Bueno, fui a la prueba, salí. Yo me acuerdo que una de las asignaturas que más me chocó fue Derecho Mercantil, que aquí es Derecho Empresarial. Fueron materias de franquía y cosas, y yo, Eso en no. fin, yo decía, pero ¿qué cosa es esto? Salí y todo el mundo me decía, pero ¿cómo tú fuiste? No sé qué. Y yo le dije, no, yo desaprobé. Yo esa prueba por gusto. Llegué a mi casa, pero como yo iba con la idea de, la hice para ver cómo era. Sí, fuiste sin mucha presión en realidad. Exactamente. Fui, empecé a contar los puntos, me faltaban 2 puntos. Dije, no puede ser que yo me quede Por con 2 2 puntos, puntos, mi porque madre. primero había ido para ver cómo era. Pero ya después Pero quería. ya después que tú sacas cuenta, tú Bueno, dices, diablo. en fin. Y dije, bueno, siempre en las pruebas de la OAB hay anulaciones Ujú. de preguntas mal formuladas, en fin. Y el día que sale el gabarito final, después el resultado de los recursos, o sea, me acuerdo que ese día, siempre los resultados no lo dan a las 8 de la mañana, ellos esperan hasta las 6, 7. Y estoy yo en mi casa normal y veo que tengo una pila de llamadas perdidas. ¿Qué Era de pasó? aquella abogada de Sao Paulo, amiga mía. Laura, Saliste. Ay, aprobaste, anularon las dos. Yo dije, no puede ser. Aprobé. a la primera. Y la misma, a la primera, y la misma pregunta. Le dije a mi papá, ¿y ahora qué hago? Dice, ¿qué haces? Ponerte a estudiar para la práctica la tenía en 1 mes. Mi madre. Entonces, la prueba práctica es, para las personas que viven aquí en Brasil, es la que más le cuesta dificultad. Como te comentaba, porque es, ¿cómo decirte? La prueba práctica, tú tienes que elegir ya cuando tú te inscribes, tú escoges la rama del derecho donde vas a hacer la prueba práctica. Yo escogí derecho laboral, porque era la más fácil que yo, sinceramente. Porque, ¿qué pasa? La prueba práctica tú tienes que escoger una materia, ya sea derecho penal, civil, y cada materia tiene una serie de peticiones, de demanda, contestación, recurso, apelación, todo. Y el derecho del trabajo es la que menos materia tenía. Y esa abogada amiga me dijo, Laura, yo lo hice en derecho del trabajo, vete por ahí. Y yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Empecé a comprarme los libros y yo me acuerdo que yo me iba al restaurante a trabajar, me levantaba a las 6, en fin, regresaba a las 5 de la tarde, me trancaba en un cuarto a ver videoconferencias y salía de ahí a las 10. A esa hora yo comía, veía a mi hijo, hacía todo y así estuve 1 mes y alguna cosa. Era con el pie puesto en el acelerador hasta que llegara la prueba. El día que llegó la prueba, yo me acuerdo que antes de entrar le mandé un mensaje en el grupo de la familia y le dije, hoy es mi último día de bachiller de Derecho. A partir de ahora soy abogada. Tipo, yo mismo dándome fuerza. Entré aquella prueba, porque lo más difícil, o la dificultad de esa prueba es que si te equivocas en tu identificar qué pieza vas a hacer, o sea, si en vez de hacer una contestación tú haces una apelación, Ya, todo lo demás ya no fue. importa que lo tengas todo bien. Ya fue. Ya. Y ahí vuelves A empezar. Entonces, nada más puedes, o sea, si desapruebas una prueba práctica, tienes derecho A una más. a una más. Si no, vuelves a empezar con el teórico y otra vez. Ajá. Y bueno, yo me dieron la prueba, me dijeron, ya puedes levantar, que yo
levanté, yo dije, esto es recurso ordinario. Yo rapidísimo. Muy nerviosa, me pusieron el aire acondicionado fijo. Y yo, es que tengo mucho frío, ¿no? Fui a comer un poquito de galleta porque tienes que llevar todo transparente. Se me cayeron las galletas para el piso. Bueno, un desastre. Y de repente dice el profesor, porque te van poniendo en la pizarra el tiempo que te queda. Quedan media hora y me faltaban 2 preguntas con 2 incisos, porque te ponen a hacer una pieza. En ese caso fue un recurso ordinario, cuando se acaba el proceso trabalista, la persona que está inconforme con la sentencia hace ese recurso. Que ese recurso ordinario, en derecho al trabajo, es muy largo, tienes que hacer como 2 peticiones al mismo tiempo. Y además tienes que responder 5 preguntas, cada una con 2 incisos. Y tienes, si no me engaño, así eran 4 horas o 3 horas, no recuerdo. Y cuando me faltan 30 minutos y quedan 2 preguntas, bueno, empecé a escribir, bueno, y salí. Yo dije, bueno, lo único que conferí en Instagram, porque siempre cuando se sacaba todos los profesores de todos los cursos, era tal pieza. Y dije, bueno, es recurso ordinario. No me equivoqué, por lo No me menos. equivoqué. Y entonces, yo me acuerdo que en la prueba, como es recurso ordinario, tienes que demostrar que tú estás poniendo ese recurso en el tiempo establecido en ley. Y como no me decía fecha, yo inventé una fecha. Puse interpuesto entre los 10 días de la sentencia. Y me sale así, y yo de nerviosismo le empecé a decir, mi papá y mi esposo con mi niño estaban fríos, identifiqué la prueba, porque no puedes inventar datos, no puedes hacer corazoncillo, porque puedes identificar la prueba y te la anulan. Ya, yo suspendí porque identifiqué la prueba. En fin, y ahí tienes que esperar, era como un mes para que te den la respuesta. Ahí dice, bueno, ¿será que lo identifiqué o no? ¿Será que esto no? Y entonces, como me faltaban 30 minutos, tú tienes que responder, por ejemplo, está la pregunta 2, respondes aquí. En la pregunta 2 no puedes intercambiar, si no te la anulan también. No, es un proceso Ajá. complicado. Y yo respondiendo, cuando terminé de responder, dije, ay, respondí la 2 en la 3. ¿Qué hago? Entonces me acordé que la profesora decía, calmen, no se estresen, ustedes pasan un risco y siguen. Es que todo me quedó un pedacito así para responder. En fin. Y la otra no me dio tiempo. Dije, bueno, contando que yo tenga todo bien, por lo menos me dan la aprobación. Mira, Cristo, yo me acuerdo que yo estaba, el día que salió el resultado, estaba en el restaurante y estaba emitiendo una nota fiscal porque yo brindaba servicio para otras empresas y no me salía aquello, y pone en el grupo de estudio, ¡ya salió! Ay, yo no puedo hacer la nota fiscal y ahora esto tú vas a ver. Y cuando vi mi nombre en la lista, aquello fue, yo no lo puedo creer, ya. La sensación del deber cumplido, ya llegué aquí, el resto, lo que haga después de aquí es opcional. Ya te digo, es un sentimiento de logro, sí, es una mezcla de emociones que uno no describe. Y después te queda ese vacío como, ¿Y una pregunta, ¿y ahora? Ahí me inscribí. Sí, porque uno no se plantea qué es lo que viene después. Uno está concentrado en este paso. El paso es aprobar. Después que apruebas te dice, bueno. Te quedas sin meta. Exactamente. ¿Y ahora qué hago? Y ya te digo, si difícil fuera revalida, difícil fue la práctica. La primera vez que tuve que hacer, que hice una audiencia con un juez, fue horrible. Horrible. Madre. Así, a mí me gusta mucho conversar con personas, no te quiero llamar de bien sucedidas, de exitosas, pero personas que me vayan a aportar algo en lo personal. Y yo empecé a tener relaciones con, por ejemplo, abogados bien reconocidos aquí en Santa Catarina, que dominaban bien materias que yo quería desarrollarme. Y uno de ellos me dijo, Laura, inscríbete como abogado de oficio, como abogada nativa, y empieza a actuar de forma, vamos a decir, no pro bono, pero trabajar para el Estado, para que vayas cogiendo práctica. Y así mismo hice. Y yo me acuerdo que cuando aquí mi mamá vivía en San José, al lado de Florianópolis, y me llega un email. Usted ha sido nomeado para actuar en la comarca de Gaspar. Yo dije, ay, ¿qué es esto? En un proceso de curatela. Yo dije, oh, Dios mío. Y ahí fui, me acuerdo que me pasé 15 días para hacer una petición. Mi madre. Tenía que hacer la contestación. Me puse súper nerviosa, pero bueno, lo conseguí. Y después me inscribí en un proyecto que todavía estoy actualmente, y ya te digo, es una de las cosas que más me llena de orgullo, que es formar parte de una comisión que se llama OAB por ELAS, que es, somos abogadas que nos reunimos para ayudar a las víctimas de violencia doméstica de forma voluntaria. Y empecé a ser nomeada aquí. Estos que te estoy diciendo que son abogados activos, el juez
dice, nombro a fulana de tal para que sea la abogada en este proceso. Que para yo entender un poquito, porque bueno, Ajá. yo no soy muy ilustrado en Ajá. esta parte de la jurisprudencia. Esos son los, digamos, los abogados que... De oficio. Ajá, un abogado de oficio del Estado que se te asigna porque tú no tienes presupuesto para contratar Exactamente, Ya entendí. exactamente. Y comencé, de hecho todavía trabajo con eso aquí en Blumenau, y el juez me nombró para una audiencia. Yo dije, no, ya esto es una cosa que no puedo postergar. Madre. ¿Por qué? Ya era tu primera actuación ahí frente a un Ajá, y yo dije, jurado. bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Y pregunté, ¿alguien tiene audiencia próximamente? Sí, yo tengo el lunes. Y Giselle, una amiga mía abogada. Y yo fui para allá, me senté al lado de ella, dije, tengo que ver cómo funciona ¿Cómo aquí, qué pasa aquí? cómo es el juez, cómo... Yo no sabía ni dónde sentarme. Ay, mi madre. Sí, imagínate. Ajá. Y bueno, cuando fue mi vez, el juez notó que era mi primera audiencia, porque yo estaba tan nerviosa que no podía, no tenía ni dónde poner mis manos. Y estaba seria, pero es el juez aquí de la comarca de Blumenau, doctor Rubén, maravilloso. Te sobrellevó ahí, Tengo muy buenas relaciones con él y ya, a partir de ahí ya, pasé lo peor, pero es horrible porque yo decía, en una audiencia tú tienes que defenderte, pero además tú vas a tener el abogado defensor porque así, yo siempre soy la abogada de la víctima. de la víctima. Sí, está Como decirte una asistente de la acusación. Ujú. Y, y el otro abogado, por supuesto, va a rebatir todo lo que yo digo, o va, en fin, fue horrible y ese era mi mayor miedo, pero bueno, hasta ahora todo ha Estás ahí. sido tranquilo en esa Qué parte. chévere. Una historia súper interesante. Hablábamos de eso ahorita, de las reválidas, de las diferentes, ¿sabes? Carreras que pueden revalidar y tú me hablabas de los diferentes procesos, porque generalmente se habla de los procesos de los médicos y demás, que es lo más común por la cantidad de médicos que vienen para acá. Pero yo había escuchado de pocas personas que logran hacer otras reválidas de otras especialidades y tal. Y es bien interesante eso. Quiero que hablemos un poquito del tema de los trámites. ¿Por qué? Porque yo sé que tú obviamente haces mucho contenido en las redes referente a eso específicamente, aclarando. Pero ciertamente hay mucho contenido de personas que con toda la buena intención, elijo pensar de esa forma, pues dicen desde su experiencia, desde lo que escucharon, desde lo que le pasó a alguien y emiten un criterio sobre diferentes trámites que en algunas ocasiones no es lo más correcto y terminan por desinformar. Repito, elijo pensar que es con una buena intención, pero sí me gustaría, por lo menos en términos generales, algunos de los trámites más comunes que hacen los cubanos acá, desde tu experiencia, y tener digamos, las respuestas de una persona que sí es especialista en la temática para que sea más esclarecedor el asunto, ¿no? Acá en el podcast, porque repito, tú haces contenido específico de esto. Desde tu experiencia acá, ¿cuáles son los trámites que más hacen los cubanos para legalizarse y demás? El trámite por excelencia que hacen los cubanos son solicitudes de refugio. ¿Cuál es el problema con las solicitudes de refugio? Sobre todo aquellas solicitudes mal hechas. Las personas no toman seriedad a la hora de hacer una solicitud de refugio. Y el otro día yo estaba viendo un post, una publicación en Facebook de una persona diciendo cómo alguien cobra 10, no sé cuánto, por 10 minutos de hacer un desarquivamiento por eso de refugio. Y yo le respondí, bueno, porque esa persona estudió, es abogada y es su trabajo. No, pero eso cualquiera lo puede hacer. Ese es el error de todo el mundo. Error. No todo el mundo puede hacer una solicitud de refugio. O sea, bien hecha. Cualquiera puede llenar el papel o sea, y... no es tú entrar al Cisconal y seguir el paso a paso y llenar todos los campos y seguir y llevar, porque todo eso está a la vista. Eso está, claro. Tú buscas solicitud de refugio y tú vas a entrar en el Cisconal, un sistema súper intuitivo que cualquiera lo puede llenar. Que es llenar los espacios ahí que te preguntan. Vas a la Policía Federal y eso son las planillas, cualquiera lo puede llenar. Tanto así que hay 10.000 personas que se hacer eso, la mayoría no son abogados. El tema está en saber llenarlo, saber cómo tú vas a llenar sin mentir una solicitud de refugio. Y que sea probable. Exactamente. Y que tú demuestres que realmente tú tienes los requisitos o las condiciones para ser reconocido como refugiado. ¿Por qué? Y es lo que yo una vez expliqué eso en un video. Porque hay una polémica, ¿hago el refugio en la frontera o hago el refugio donde viví? Señores, eso es tan relativo. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de la frontera? Tú haces un refugio en la frontera y hasta ahora yo no he conocido una persona que me ha dicho, Laura, me sentaron y me preguntaron esto y esto y esto y esto. No, en la frontera tú llegas y te
te piden el pasaporte, se acabó. Y entonces cuando tú entras a ese Cisconar, a ese perfil de esa persona en Cisconar, si es que tienen acceso, porque muchas personas en ese camino pierden el acceso. Porque le crean un correo ahí y ya más nunca... Exactamente, que a ese correo le llega la diligencia que no saben cómo responderle porque no es el correo que ellos utilizan. Desactivamiento del proceso de refugio. Pero bueno, ¿cuál es el error? Que ahí le ponen, yo he visto unas frases, motivos por el cual solicité refugio, porque la cosa en Cuba está mala. Y la persona me dice, yo nunca dije eso. No, porque cosas así por cuestiones económicas. Vine porque veía en Brasil que por las novelas que Brasil era bonito. Son cuestiones de que no te van a llegar a una aprobación. Y después, ¿qué es lo que le digo a las personas? No es la trascendencia en ese momento, porque en ese momento es lo que le digo a todo el mundo. Puede solicitar refugio cualquier persona. Un cubano con ciudadanía española, un cubano ciudadano americano, que yo tengo clientes en esas situaciones. Lo puedes solicitar, ¿por qué? Porque no tienes una respuesta al momento, automática. Lleva un proceso administrativo largo. ¿Cuál es el problema de aquí? Cuando te llaman para la entrevista que todo el mundo quiere hacer y te deparas con un formulario prehenchido totalmente diferente a la realidad de esta persona y totalmente diferente a lo que se espera que una persona que esté solicitando refugio tenga. Que es un perseguido. ¿Entiendes? Entonces las personas me dicen, ¿y qué pongo en mi solicitud de refugio? Tu realidad. No tienes que inventar. Di cuáles son tus derechos como ciudadano que te fueron violados. Y no voy a entrar aquí para no entrar en una cuestión política. Pero es eso, no tienes que mentir. Di tu realidad. Pero para dejar claro, no es ni por motivos económicos. No es por motivos económicos, ni porque te gustaba Brasil, ni porque tenías a tu esposa aquí. Eso no. Cuando tú piensas en refugiado, ¿en qué tú piensas, Cristo? Yo pienso en refugiado en una persona que hay una guerra, esa persona está muriendo de hambre, o le están persiguiendo, o qué sé yo. Por motivos políticos, de religión, de raza. Exactamente. Es una persona, como dice la palabra, que necesita que lo acojan, que lo abriguen, que lo protegen. Nadie, porque quiere tener una mejor economía, se lo van a dar. Ese es el problema de hacerlo en la frontera. Exactamente. Y yo siempre, muchas personas me escriben de Cuba y me hacen esa pregunta y yo les digo, si lo vas a hacer en la frontera, que la ventaja que tienes es que tú vas a salir ya con el protocolo y no te vas a demorar. Porque, por ejemplo, si las personas se van para Curitiba, las citas están larguísimas. En Sao Paulo están 3-4 meses las citas, por ejemplo. La ventaja es que tú vas a llegar ya con un documento que te permite trabajar, que te permite alquilarte, porque en muchos lugares sin documento no te hacen un contrato de alquiler. Sacar cuenta bancaria, esas Exactamente. Cuestiones. Va a depender de lo que hablamos ahorita, de cuáles son tus prioridades. Exactamente. Yo le digo, si lo vas a hacer en la frontera, por favor, presta atención a la persona que te está llenando el formulario. Y ¿sabes qué es lo peor? Cuando tú llenas un formulario de solicitud de refugio y, por ejemplo, cuando yo lo hago con mis clientes, esa persona, o sea, tú ayudaste a esa persona a pinchar el formulario, al final te dice, ¿tú fuiste auxiliada por alguien? Ponen, no. Entonces, ¿cómo tú después le vas a decir a ese oficial de inmigración, mira, yo no puse esto? El oficial me dice, pero aquí dice que lo hiciste tú. Porque si ahí te ponen, no, fue auxiliado por el oficial de inmigración, agente administrativo tal, tú dices, mira, él lo puso, pero yo no lo hice. Entonces esa persona se encuentra... Yo no me supe explicar, él entendió otra cosa. Exactamente. Te encuentras con un proceso que no va a dar nada. Que por demás, el oficial de la Policía Federal que te está haciendo la entrevista es una persona que ve 10.000 emigrantes haciendo la entrevista y sabe por sentido común y por oficio que tiene cómo fue tu proceso de solicitud de refugio. Y cuando tu historia no combina con eso, ¿qué otra cosa queda que no? Exactamente. También he visto procesos de refugio hechos por otras personas, esas otras personas que se dedican a hacer estos trámites, que ponen una película de acción. Y entonces le pregunto a la persona, ¿y tú tienes cómo comprobar eso? Y cuando pasen 4 años que te haga la entrevista, ¿tú eres capaz de decir eso? Exactamente, porque así es una entrevista, el estilo que vamos a tener nosotros, donde la persona se sienta lo más tranquilo posible, porque, como te digo, para mí, refugiado es una persona que está necesitando de protección. Y no puede ser una entrevista donde la persona sienta miedo de hablar, en fin. Hasta porque una vez me preguntaron, ¿tú tienes las estadísticas de los refugios negados? Digo, señores, son procesos que trabajan en sigilo. Claro, se supone que tú estás siendo perseguido. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué yo hice tal cosa? Pero tú tienes, porque generalmente si tú eres una persona que está súper perseguida en Cuba, tú
tu nombre va a salir en alguna red social, Ujú. o tú vas a tener cartas de advertencia, o tú vas a tener algún indicio de toda esa historia. Sí, alguna evidencia que corrobore ese proceso o alguna parte Exactamente. que haga sentido en esa historia. Exactamente. Entonces, eso es lo principal que está afectando, que las personas no llevan a serio eso. No, porque me hicieron los papeles la misma persona que me trajo. Claro, cualquiera te lo puede hacer, las consecuencias las vas a ver de aquí a 5 años. Entonces, a los 5 años tú ves, Laura, necesito hablar contigo, ¿qué pasó? Me negaron el refugio. Mira, me llegó esto el correo. Pero ¿qué fue lo que...? No, yo dije esto, porque en aquel momento yo no. Y ahí es cuando es el problema entonces. Exactamente. Y lo mismo pasa con los procesos archivados. Ujú. Cualquiera puede solicitar desarchivamiento, cualquiera puede. De ahí. Que sea desarchivado o no es otra cosa. Porque lo primero que tienes que saber es cuáles son las causas que te llevan a un archivamiento de un proceso de refugio. Y a partir de ahí, tú justificar e informar que tú no incurriste en ninguna de esas. Que tú no Ujú. viajaste sin pedir permiso, que tú no dejaste de renovar, que tú no... En fin, las causas que te llevan A ese proceso, a esa... a ese archivamiento. Ujú. Entonces, si tú simplemente dices, porque yo no sé qué, y siempre reforzar que tú necesitas de ese proceso activo porque tú sigues teniendo, estando en peligro o estando en riesgo. De ser devuelto a tu país, de ser devuelto Entonces, a tu todo el país. mundo lo sabe hacer, sí, pero todo el mundo no tiene cómo pinchar ese Sí, no formulario tienes los justificativa argumentos y la que te lleven experiencia. a eso. Exactamente. ¿Entiendes? Ese es el proceso que por excelencia más hacen los cubanos aquí. Y el segundo es los casos de BPC-LOAS, que son los auxilios que se hacen a las personas de más de 65 años o menos de 65 años que tengan algún impedimento para trabajar. Ya dígase personas Deficiencia con deficiencia física, física o mental de pronto también. TDAH, Ujú. en fin. Interesante. Me interesa este tema de la aposentaduría, porque o sea, el proceso es BPC-LOAS, ¿no? Pero es como la jubilación, por poner A para ver, el que no fue desde Cuba. ajá, yo siempre le digo a las personas, sí, lo de tu jubilación, ¿por qué? Porque yo trato de siempre buscar un lenguaje que me haga entender. No es una jubilación propiamente dicha porque esa persona No nunca aportó aquí, contribuyó exactamente. aquí con seguridad social, ni es un requisito para, o sea, que se exija para eso. Pero para que las personas me entiendan, es un auxilio que se le da a esas personas que tienen que cumplir 3 requisitos. Primero, existe el BPC de idoso y el BPC de personas deficientes. Como bien lo dice el nombre, o tienes que demostrar primero que uno o tienes más de 65 años o tienes alguna deficiencia que no te permita trabajar a largo plazo. Ujú. No es tan fácil como, o sea, pasa por una pericia médica. El deficiente es un poco más complejo y la mayoría de las veces se requiere actuar en vía judicial con otro peritaje médico para que sea aprobado. El segundo requisito es demostrar la hiposuficiencia o miserabilidad, que la misma ley que regula el BPC-LOA te dice que la renta per cápita por cada uno no puede superar un cuarto de salario mínimo. Estamos hablando del salario mínimo 1.500. 1.518, o sea, tú coges el salario mínimo 1.518, lo partes entre la cantidad de personas que viven entre comillas, porque esa es otra Ujú. historia, y no te puede dar mayor de un cuarto de salario Sí, mínimo. 375 reales por ahí, Ajá, aproximadamente. 379 creo que era el Ujú. último cálculo que yo hice, no recuerdo. ¿Qué pasa? En la misma ley te dicen que no todas las personas que viven contigo van a integrar este grupo familiar. O sea, por eso siempre le pregunto, te voy a hacer un poco de preguntas un poco quizás incómodas o invasivas, pero necesito saber para ver si tú tienes derecho. O sea, hijos casados, tu hijo, vamos a suponer, un viejito tiene una hija casada que vive con él y esa hija casada trabaja con cartera registrada. Ahí, como es casada, lo que ella cobre no te afecta a ti. Tu renta es cero, porque hijas casadas no integran Sí, ese cálculo de tiene renta. otra. Ahora, tu hija es soltera, ahí sí te afecta. Si vives, por ejemplo, con tus nietos no integran. ¿Quiénes integran ese cálculo? Madre, padre o padrastro, hermanos e hijos solteros. Entonces, esas son las personas que tú vas a integrar, vas a llamar y vas a partir el salario. Es un poco complicado, por eso yo siempre trato de hablarlo con otras palabras para que la persona me entienda y yo mismo hago el cálculo. Ujú. Y la tercera es estar inscrito en el CRAS, en el cadastro único, Ujú. tener el cadastro único actualizado. Esas son las características para poder, o sea, Esos, los requisitos para esos son poder los 3 requisitos aplicar para poder aplicar. Ahí la persona tendrá el derecho a un salario mínimo eh, todo lo- todos los meses, ahí todos se los diría. meses. Ahí el Siempre auxilio. que
mantenga el cadastro electrónico actualizado, en fin. Que no saque un mail, que no haga todas esas otras cosas. Exactamente, porque la persona me dice, yo no trabajo en otra renta, pero tengo un mail, pero tú estás contribuyendo con INSS, aunque sea por un salario mínimo. No, y ya no puedes entrar al CRAS. Y después, eso yo lo estuve investigando con el tema de los mails, porque si se demuestra que tú tenías un mail y estabas en el CRAS, te pueden aplicar una multa retroactiva, incluso desde el momento en que sacaste el mail. Tiene sus cositas que uno tiene que ser... ¿Cuál es el problema que yo siempre le explico a las personas? Porque me dicen, ¿y si yo me cadastro solo? Y si yo le digo, mira, la mentira tiene patas cortas. Y INSS tiene una base de datos que se cruza con el CRAS, con todo. Tu CPF, con los todo. ingresos. Entonces, primero, se te puede aparecer una asistente social y ver que en tu casa viven 10 personas que no vives tú solo. En fin, determinadas cosas. Que más para adelante tú puedes hacer una declaración en un banco que tú vives con tu hijo. Entonces, eso ya ha pasado. Te recibes una notificación que tienes que devolver todos los valores que tú recibiste con Y juros. con juros, exactamente. Entonces, yo siempre digo, las personas no estudian por gusto. Si a mí me duele una muela, yo voy al médico. Si me quiero pelar, yo voy al peluquero. Al especialista que hablábamos ahorita. Exactamente. Entonces, siempre una buena asesoría es fundamental, porque sí, lo vas a hacer, pero a largo plazo estás corriendo un riesgo que es bien difícil. Que tienes que sopesar a ver qué... Mira, y yo creo que también forma parte del daño antropológico que traemos nosotros de Cuba, de que todo tiene que ser gratis, que todo tiene que ser por amistad y ayúdame y no sé qué, que yo, pobrecito, que no puedo. En esta sociedad, el que estudia gana por eso, por ese servicio, y todos tenemos cuentas que pagar. Entonces, el que se haya hecho especialista en un diferente trámite necesita cobrar por ese trámite porque es su tiempo, es el tiempo que tomó prepararse en eso, aprender, y que te va a garantizar que tu proceso, en este caso, tenga un encaminamiento sólido, no sea cualquier cosa que después te haga un problema mayor que se te vire para atrás. Exacto. Yo tuve un cliente una vez que me contrató para una consulta. Me hace falta saber los documentos, ¿qué me hace falta para la naturalización? No sé qué. Le dije, mira, mi consulta es tanto. Si lo quieres pagar, marcamos una hora de reunión conmigo. Sí, pagó el valor. Cuando finalizando me dijo, ahora ya yo sé todos los documentos que necesito. Cuando yo voy a dar la entrada, ya sé que lo tengo que pagar de nuevo. Me lo dijo como un tono irónico y le dije, mira, llevamos una hora aquí que yo disponibilicé para hablar contigo. Si todas las personas que quieren hablar contigo, yo le marco una hora y no les cobro, ¿quién paga mis cuentas? Porque tú vas al médico y el médico te dice, te voy a mandar a hacerte un chequeo. Aunque tú no tengas nada, este es el valor de mi consulta, un médico particular. Y así funciona con todo. Generalmente, yo no tengo problema con eso. Porque ya muchas personas se han adaptado a cómo funciona aquí, y muchas personas, por ejemplo, cubanos que ya vienen de vivir en otros países, ya entienden en Chile, en Ecuador, exacto. Lo primero que me dicen, doctora, quiero saber cómo es que funciona, cuánto es su consulta, cómo hago, así, y ya las personas vienen con otra nueva visión que en Cuba no tenemos. En Cuba todo es gratis y todos tenemos derecho a todo. Incluso yo a veces veo publicaciones en los grupos en los grupos de Facebook que dicen, porque eso es un descaro, porque yo estaba en tal grupo y no me quisieron ayudar, no me quisieron hacer tal... Nadie está obligado a hacerte nada. Y la persona que lo haga, le das las gracias porque lo más valioso aquí es tu tiempo. El tiempo. Y aquí sí el tiempo sí vale. Aquí el tiempo sí vale. Como te decía, yo trabajaba 6 días y te descansaba 1. Yo pestañeaba y ya era dormir para el otro día, y eso es lo más preciado que tiene uno. No, y por eso mismo tú no solamente estudiaste allá, sino que tuviste que estudiar aquí para poder sacar tu reválida, para poder ejercer acá, y todo eso requirió de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de lo que hablábamos ahorita, de negarte ciertos, digamos, privilegios, ciertas cosas en el momento para tú poder alcanzar ese objetivo. Y eso tiene un valor, mismo que haya personas que todavía estén pensando en el socialismo ese de todo es de todo y nada es de nada. Entonces, ojo con eso porque... Mira, Cristo, yo tengo una cliente que, no te puedo decir que es mi cliente especial porque para que nadie se ponga celoso, claro. Pero yo tengo una cliente que sí marcó un antes y un después en mi vida y en mi carrera. Ella es haitiana. Ella ha sido quizás el caso más, no te voy a decir más difícil, pero que más me envolví emocionalmente con ella.
aquí los haitianos tienen una situación diferente Ujú. a nosotros los cubanos o a los venezolanos. Antiguamente, para un haitiano hacer una reunificación familiar tenía que ser a través de una vía judicial, en fin. Y esta persona llega a mí a través de una cliente mía cubana. Me dice, Laura, tú traes casos de haitianos. Yo le dije, mira, yo sé lo que es, sé la legislación, pero nunca he tenido un cliente haitiano, pero ella va a ser la primera. Así mismo le dice. Pásala para acá que vamos a Bueno, trabajar en eso. me escribe aquella mujer, ella vive aquí hace 9 años y hacía 9 años que no veía a sus hijos. 6 hijos en Haití, Imagínate. con problemas de salud graves, sin poder trabajar, encostada por NSS, en fin, pendiente de cirugía. Y ellos habían hecho para los haitianos el año antes pasado, sacaron una ley La que visa podían humanitaria. hacer reunificación familiar de forma administrativa. Y ellos, ay, qué bueno, ya lo vamos a hacer. ¿Qué pasaba? Los procesos se demoraban 1 año y medio esperando una autorización de residencia previa para después tener que ir a la embajada. Y cuando yo vi aquello, le dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos a intentar a ver qué hacemos. Yo pertenezco a la Comisión de Derecho Internacional de todo el estado de Santa Catarina y pregunté a las otras abogadas, ¿cómo está pasando esto con los haitianos? ¿Cómo los jueces están fallando? Y me dijeron, ay, doctora, eso es por gusto, porque los jueces no están queriendo mexer con la unión y piensan que 1 año y medio no es tiempo demasiado largo para esperar. Yo dije, ¿qué hago? Le dije, me mandas todos los documentos tuyos médicos y vamos a ir allá. Y vamos a intentarlo, que puede ser que no sea. Mira, Cristo, a mí siempre que hay movimentaciones en los procesos me mandan un correo. Tal proceso tuvo tal movimentación. Y yo me levanto ese sábado por la mañana y yo veo, pedir certificación electrónica de despacho. Yo dije, ay, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Cuando yo vi eso, el juez la había concedido, o sea, había obligado a la Unión a darle respuesta en el plazo de 30 días. Y me dio Por la cantidad de evidencias que pusiste ahí de su exactamente, y proceso. me dio una cosa así potente que yo dije, yo conseguí, yo empecé a llorar, pero con un sentimiento, y mi esposo, pero ¿qué es lo que te pasa? Le dije, que yo conseguí, yo la llamé a ella y ella no podía responderme. Me decía, tú no sabes lo que tú estás haciendo por mí, Laura. Y te pongo el ejemplo de esta mujer, porque es una mujer que ya es unidosa, que tiene que hacer cirugía en las 2 piernas, que tiene una serie de enfermedades que realmente son graves. Los otros días me dijo, Laura, fui al médico y me hicieron una prueba para ver cuánto tiempo me quedaba de vida, porque me quedé sin respirar. Y es una persona que pese a todo eso, pese a haber salido de un país que tiene cero infraestructura en educación, higiene, en todo, vino aquí y habla 3 lenguas, habla un español igual que el de nosotros, va por las noches a una escuela a aprender portugués, viaja a Sao Paulo, compra cosas y vende aquí todo para ayudar a sus hijos en Cuba. Y en Cuba no, en Haití. Y todos los días tú ves que ella se supera un poco más, y se supera un poco más, y se supera un poco más. Y yo digo, ¿cómo esta persona, que no En sabe esa si situación. mañana va a amanecer viva o muerta, Ujú. que hace 9 años que no ve a sus hijos, que tiene, sabe, llegó aquí sola, es capaz de cada día superarse más y de echar para adelante y de no se parar en un semáforo a pedir dinero y no le roba a nadie y no reclama? Así mismo. No reclama la vida, entonces yo veo que otras personas que tienen todo para darlo, es solamente, como decirte, llevando la culpa es esto, porque no, esto no me funciona, porque fulanito la tiene que coger conmigo. Señor, nadie la tiene que coger contigo. Es tú misma, tú tienes que ser, ¿cómo decirte? Coges aquello y tú lo vas a transformar y tú lo vas a devolver de la forma que tú quieres. Lo positivo lo tomas, lo negativo lo dejas. Hacerte responsable de los resultados que estás teniendo. Eh, No hay otra. Uno es el responsable de los resultados que tiene. Y si no lo está consiguiendo, tiene que hacer cosas diferentes. Intentar otras cosas, otras vías. Pues el contexto está. Y nosotros no tenemos control sobre el contexto. Exactamente. Entonces eso es un vivo ejemplo de lo que te estoy comentando. Así mismo. Otro de los trámites ya para ir, que llevamos ya un buen rato conversando, son las 4:30 ya. Otro de los trámites interesantes es el tema de la residencia permanente. Yo he investigado, obviamente, por mi niño y demás, que ¿sabes? Las personas que tienen un hijo brasileño o se casan con un ciudadano brasileño, se les reduce el tiempo de obtener su residencia permanente a 1 año. Es correcto.
Ahora, en el caso, que es lo que, esas partes están bastante, al menos desde mi juicio, están bastante claras, pero en el caso de los refugiados, ahí yo tengo algunas dudas y personas que me han preguntado y no he visto así una respuesta muy clara. Por ejemplo, en el caso de las personas que están en proceso administrativo de solicitud de refugio, llega su proceso que puede estar demorando 3, 4, 5, he escuchado casos hasta de más. Cuando llega y es otorgado su refugio, el proceso para obtener la residencia permanente te cuenta todos esos años desde la solicitud del proceso, o es a partir de del otorgamiento del refugio es que se te cuenta el tiempo. A ver, te explico, y esto lo abordé también en un video porque veo que las personas tienen mucha confusión y me escriben, llevo 4 años aquí, ¿puedo solicitar la residencia? Vas a solicitar, y yo siempre digo, ¿residencia por qué? ¿Por qué motivo? ¿Qué pasa con esto? Excepcionalmente para los refugiados, se empieza a contar a partir de tu solicitud de refugio. Una vez otorgado. Una vez otorgado, ese es el kit. O sea, tú puedes estar aquí 10 años como solicitante de refugio, que tú no tienes derecho a una residencia, a no ser que CONAVE te reconozca como refugiado, o tú te encuadres en otra categoría. En otra categoría por tener un hijo, porque te casaste, en fin, residencia por inversionista, en fin. Ahora, por refugiado, tú vas a tener que esperar por una canalita a que te llamen para una entrevista y más allá que te llamen, que te reconozcan como refugiado, porque no, es lo que les expresionan, no siempre el proceso tiene un final feliz. Claro. Hemos visto la otra parte que hay unos lo que las personas, casos. Ahora es que uno empieza a ver esos casos de personas que llegaron aquí hace 5 años. Pero, ¿qué pasa? Pasaron 10 años, te reconocen como refugiado, correcto. Ahí tú aplicas para tu residencia permanente y automáticamente para tu naturalización. Ajá, esa era la otra pregunta que venía. Porque una vez que ya te reconocen como refugiado, ya tú tienes derecho a la naturalización o a la residencia permanente. Depende. Tú te reconocen como refugiado, solicitas tu residencia permanente. Si ya tú llevas al menos 4 años, como desde que tú hiciste tu pedido, tú puedes aplicar a tu naturalización si, por ejemplo, tú cumples también, por ejemplo, con el requisito de proficiencia en lengua portuguesa. Claro, sí, los otros accesorios que... Sí, pero el tiempo de residencia se cumple. Correcto. Y más o menos desde tu experiencia, lo que has visto, los tiempos así de aprobación son muy variables o hay un rango así que uno pudiera decir entre 3 y 5 años, por poner un ejemplo. Yo conozco personas que le han aprobado el refugio y llevan 2 años aquí y conozco personas que llevan 7 y no lo han llamado. Entonces, ¿en qué va? No sé, porque realmente debería ser lo justo por un orden cronológico, pero no sé en qué va. No tengo una fecha para decirte si te lo van a aprobar en tantos años. Claro. No se sabe tampoco si es por la historia, si es por las características de su... Las personas me dicen, no, porque me dijeron que yo tengo que agendar entrevistas. No se agenda entrevistas. Ellos te citan. Por el mismo correo te dicen, usted tiene cita tal, este es el link para usted entrar porque es una entrevista por videoconferencia. Entonces no existe un plazo que la persona pueda tener para financiar su proceso de refugio. ¿Qué es lo que yo siempre le digo a las personas? Renova todos los años tu protocolo de refugio. Si te llaman para la entrevista, no faltes. Intenta no viajar a Cuba. Sí, porque fulanita, ¿qué es lo que pasa? Yo le doy la respuesta y nosotros los cubanos no estamos adaptados a que nos digan que no. Porque yo conozco fulanita que viaja, está bien. Fulanita es un caso. Yo te recomiendo lo correcto. No debes viajar, porque si tú le dices... Y que lo otro lo hago no significa que sea lo adecuado. Me están persiguiendo. ¿Cómo yo lo te voy a decir después de una entrevista? Me están persiguiendo, pero tú aquí consta que tú fuiste 15 días y después fuiste 15 días más. ¿Qué persecución es esa? Que no te pasó nada. Estás aquí hablando conmigo. Entonces, eso siempre te va a afectar. Y la segunda, trata de buscar otra forma de legalizarte en ese proceso. Trata de buscarlo. Por ejemplo, hay una resolución que salió en 2024, la resolución 51, si no me falla la memoria, que es para las personas que terminaron sus estudios de grado o posgraduación stricto sensu, maestría o doctorado. Esa persona terminó su graduación, terminó su maestría, terminó su doctorado y se encontró un trabajo afín a esa y puede obtener su residencia temporal. ¿Esa es por arraigo laboral? ¿Es cómo se llama eso o no? Esa no es. No es por... Es una resolución específica así. Terminan estudios universitarios o posgraduación stricto sensu, no lato sensu, no puede ser una posgraduación, tiene que ser una maestría o un doctorado, y se encontró un trabajo afín a su profesión, y ahí puedes optar por una residencia temporal por 2 años que que después se cambia a permanente, pero ya con esa residencia temporal puedes viajar a Cuba sin ningún problema porque no eres refugiado, puedes hacer reunificación familiar, puedes hacer carta de invitación,
O sea, la única diferencia entre esa residencia y una permanente es que no acumulas tiempo para Para la ciudad, naturalización. exacto. Para la naturalización. Entonces, es lo que le digo, que de inicio que sea un pedido de refugio, pero no te confíes, no te despreocupes, porque a veces yo veo a las personas aquí que a lo menos que le prestan atención es a eso. Ujú. Entonces, lo es que construyen una vida aquí, compran casa, terreno, carro y esto, y de repente, no, yo no renovo el protocolo hace 2 años, pero ¿cómo tú no vas a renovar el protocolo hace 2 años? ¿En qué tú estás? Porque, ¿qué pasa? Es la visión que uno tiene, porque aquí en Brasil no deporta. Porque esto no es, digo, caballero, solicitante de refugio es lo mismo que en Estados Unidos, unidos 20 años. Hoy está todo tranquilo, mañana no sabes cómo va a pasar. Ujú. Y Pero además, si te lo archivan, ya no eres solicitante de refugio porque ya tu proceso está administrativamente entonces, bloqueado ahí. eh, Eres para, aplicable para una para deportación. renovar tú tienes que tener un proceso activo. Si tú tienes un documento que no es válido, no Ujú. puedes continuar trabajando con que te registrada. Ujú. Vas al banco y no puedes hacer nada porque tu documento está vencido. No puedes hay ir a que financiamiento, ningún banco te... no puedes hacer nada, pero además estás a disposición de lo que te pueda pasar. ¿Entiendes? Así Yo mismo. incluso, ¿qué es lo que pasa? Yo doy una explicación y muchas veces las personas se quedan solamente con lo negativo y no ven lo positivo en los videos que yo hago. Yo hice uno explicando sobre esto, sobre los motivos que te pueden llegar a una denegación, que son las personas que ponen por motivos económicos, porque alentando a las personas que no pueden pagar una consulta a un abogado, a aquellas personas que no tienen aquella visión o no tienen conocimiento, porque no tienen por qué tenerlo, porque cada uno con su Claro, cosa, claro. ¿entiendes? Yo no sé de medicina, yo no sé de cosas de dentista, porque cada uno con su tema, zapatero a su zapato, Ujú, como dice así el dicho. mismo. Y yo le explico, sí puede ser deportado. Ujú. Existe en la ley la deportación. Yo no lo conozco, tú no lo conoces, porque tú no trabajas exactamente con eso. Porque yo ese video y todo el mundo, varias personas salieron a rebatir. No, porque tú no haces nada con engañar a las personas, con decirle eso no va a pasar, eso no. ¿Por qué? Está en la Está ley. en la Que no ley. se esté aplicando ahora no quiere decir que mañana te lo apliquen a ti. Exactamente. Exactamente. Ni que te exonere, porque no lo hayan hecho hasta ahora, te exonere de que ¿Entiendes? eso No ocurra. sabes el día de mañana cambia la presidencia o cambia la política interna en Brasil Y te sucede. pero además, No, a mí me pasó en Ecuador. Yo tenía ya tiempo para la ciudadanía ecuatoriana y ese mismo año que ya a mí me tocaba ya, que podía hacerla, en enero yo fui a solicitarla en abril y en enero habían cambiado la ley migratoria y ya no era ese tiempo, era otro tiempo y otra cantidad de documentos y ya yo estaba ahí para hacerla y cambió todo eso y ya ay, Dios mío. me tuve que ir y se fuera. No pude hacer la ciudadanía ecuatoriana. Entonces, es justamente eso. Que no haya ocurrido hasta ahora no significa que no pueda ocurrir. Exactamente. Entonces lo que yo le digo a las personas, presten un poco más de seriedad, no es, a ver, tú no puedes vivir todo el tiempo que estés aquí preocupado con eso, porque te vas a enfermar. Entonces si te enfermas, nada funcionó. No hiciste nada con cambiar de país porque te deprimiste, te enfermaste de los nervios, o sea, hasta tu salud empeora porque el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Sí. Es simplemente ocuparte, es estar todo el tiempo renovando, es estar buscando otras opciones y no siempre ocupar. Yo realmente hay injusto muchas cosas. Hay injusto que, por ejemplo, en ciudades como Curitiba, en ciudades como Florianópolis, que hay mucha demanda, las personas tienen que esperar 4 o 5 meses para renovar un protocolo de refugio, para agendar para su residencia. Es injusto, sobre todo porque la persona que no renove en tiempo le pueden archivar. Y esto está pasando constantemente en Curitiba. Y la persona me dice, ¿por qué yo quiero demandar a la policía federal? Señor, eso no funciona así. Yo sé Que no es justo, yo sé que pero no es justo, pero entonces tienes que ocuparte más. Entonces ya tú sabes que si te dan que de aquí a 4 meses, no esperes a que te llegue 4 meses antes. O sea, son cosas que yo estoy dando alternativas a la persona para no llegar a ese punto, porque al final el afectado vas a ser tú. volvemos al principio. No tenemos control sobre el contexto, pero sí tenemos que ser responsables de cómo nosotros reaccionamos a eso que está ocurriendo. Y es previendo y haciéndolo con antelación, no queda de otra. Exactamente. Igual que muchas personas me dicen, no, porque yo pagué tanto para que me hicieran una visa y yo pagué porque me prometieron. Yo a veces veo su aprobación 100%. Y vienen y me preguntan, si yo te contrato, yo voy a tener la visa 100%. Y yo le digo, ¿qué tú quieres? ¿La verdad o la mentira? Porque la persona que te diga que va a tener un proceso que depende de la aprobación de un tercero, que es 100%, está mintiendo.
Por ejemplo, visa de reunificación familiar, yo siempre le digo a las personas, es tu derecho, es el derecho de tu hijo a estar con el abuelo o a estar con el padre, es el derecho de ese padre a estar con el hijo. Te la tienen que dar porque es tu derecho, pero te la pueden negar si la documentación está errada. Ahora, visa de turismo con aprobación 100%, eso no existe nunca jamás en la vida. Todo lo que sea... Nada, de ningún país. Exactamente. Vamos a estar aquí de ningún país. A mí me denegaron la de Dominicana con hotel pago, con vuelo pago, y era para Punta Cana, o sea, que nada, y me la denegaron. Exactamente. O sea, eso no... Entonces, todo lo que sea a discreción de un tercero, no es garantizable. No. Entonces las personas se van con eso, no, porque me dijeron que si yo pagaba tanto, ¿y qué requisitos tengo que...? No existe, no hay un manual que yo te diga, tú vas a seguir esto y te van a dar la visa. Yo te puedo decir desde mi experiencia, en casos similares a los tuyos, yo he visto que así da cierto. Y que, o sea, cuando tú trabajas todo el tiempo con eso, llega un momento que tú te acostumbras y tú vas pensando igual que ellos piensan. Exacto, vas entendiendo cómo opera. Pero no tengo cómo decirte, si tú haces esto, te la van a dar. Tal cual. ¿Entiendes? Entonces, nosotros los cubanos no tenemos costumbre, no tenemos esa picardía que hay que tener aquí. Igual que contratan y pagan y no exigen un contrato, no verifican. Yo le digo a las personas, no te voy a decir te lo dije, porque... Sí, claro, no es el objetivo ni mucho menos. Pero, ¿cómo tú vas a pagar 4.000 reales y tú no verificaste de esa persona? Primero es abogado. 2, si realmente es la persona que tú lo estás pagando. Si no tienes un respaldo jurídico para poder reclamar. Exactamente. Entonces, no quiero decir esto, pero parece que les gusta que sean estafados porque son... Mira, es que es un tema... Nosotros vemos cada cosa que tú dices, bastante pocas personas estafan con la ingenuidad y el desconocimiento que tiene nuestra comunidad de todas estas cuestiones. Entonces hay que ser, como tú dices, un poquito más preocupados, un poquito más ocupados de entender cómo funciona esta sociedad para no pecar de inocente y sufrir las consecuencias de todas esas cosas. Hay historia para contar de eso tremenda. Pero bueno, para ir cerrando ya, porque hay que buscar al niño. Los servicios que ofreces actualmente, para que nuestra comunidad también sepa que te puede contactar, cuáles son los servicios que estás ofreciendo y si te puede contactar de cualquier ciudad, de cualquier estado de Brasil, hacer contrato contigo. Cristo, yo trabajo, o sea, mi escritorio queda aquí en Santa Catarina. Entre mis planes están extender para el estado de Paraná y Sao Paulo también. Mis planes no tan futuros. A corto plazo. Bien corto plazo. Pero yo trabajo en todo Brasil. Tengo clientes de Rio Grande del Sur hasta Rondônia, en todo. Y yo trabajo específicamente en la parte de inmigración, en la parte de previdenciaria, como te expliqué, de estos beneficios asistenciales. Trabajo también en una parte de familia, porque muchas personas se casaron en Cuba o se casaron aquí y después quieren divorciarse o hay que hacer los procesos de guardia y cuidado y pensión alimenticia, todo eso. Pero a mi escritorio llegan clientes de todas las áreas. ¿Qué pasa? Como te explicaba, yo tengo abogados que trabajan conmigo, no para mí, que trabajan conmigo y me atienden. Tienen parcería. Me atienden esas áreas. Por ejemplo, casos trabalistas. Aunque yo haya hecho la prueba en Derecho del Trabajo y la posgraduación, no me dedico al Derecho trabalista. Mucho trabajo y poca ganancia. Y son largos los procesos, tengo entendidos también. No, y pueden tener 2 audiencias, entonces ya por ahí. Entonces tengo una abogada que me atiende los casos trabalistas, cosas de derecho bancario o todo lo que tiene que ver con contratos civiles, consorcio, todo eso me lo atiende otro escritorio que justamente tiene sede en Sao Paulo y en Florianópolis. Entonces yo esa parte la tercerizo, igual que con derecho criminal. Yo trabajo una pequeña parte del derecho criminal aquí en Blumenau, que es lo de la violencia doméstica, pero el resto no lo trabajo, porque no me gusta, nunca me gustó ni cuando era estudiante, porque así, Cristo, cada abogado o cada persona busca una guía, una inspiración de lo que quiere o el final que quiere con las cosas, ¿no? Hay abogados que trabajan solamente por dinero. Abogados tributarios son los que más ganan. Yo tengo que, por supuesto, me gusta vivir bien, me gusta tener dinero como todo el mundo, pero yo necesito que lo que yo haga ayude a alguien. Tú me puedes pagar lo que sea, pero un caso criminal no lo voy a hacer,
Porque si yo entiendo que esa persona... Es una batalla conmigo. Sí, es personal. Es si una yo entiendo que muy... esa persona realmente merece eso... no, nada que ver con... Eso me pasó, no en lo criminal, pero en un proceso de accidente de tránsito. Y yo la persona no, siempre negaba todo. Yo le dije, yo no voy a pararme ahí a decir que tú no lo hiciste. Yo te voy a hacer una defensa basada en errores que tiene la propia demanda, pero yo no me voy a parar a decir nada, porque todo el mundo sabe que tú lo hiciste. Entonces, sí, yo tengo eso que a lo mejor estoy equivocada y quisiera cambiarlo. No está ni bien ni mal. Es tu percepción del proceso, tu ética y tus principios y no, ¿quién puede juzgarlo? Exactamente. Y entonces, a tu respuesta, puedo resolver cualquier cuestión legal, solo que Laura, abogada, quien te va a representar es en esos casos, familia, migración, derecho o sea, procesos de naturalización, residencia, los divorcios que hablaba, BPC LOAS, toda esta parte asistencial. Exactamente. Para que vayan anotando ahí cualquier cosa. Ahí vamos a dejar los números de Laura para que se comuniquen con ella. Cualquier de estos trámites, pues pueden comunicarse y ahí entrar en contacto. ¿Algo más que quieras comentarle a la comunidad para ir cerrando esta conversación súper productiva? Que da para más, pero bueno, el tiempo está ajustado ahora. Mi consejo, Cristo, es que se tracen un objetivo y que no tengan plan B. Es esto y enfocarse en esto. O sea, no puedes gastar balas porque si no, no vas a llegar a nada. Y no compararse con los demás. Eso fue una cosa que me chocó muchísimo, porque yo veía que yo me esforzaba y no tenía nada. Y mis amistades, mis amitas que fueron para Estados Unidos, en 6 meses tenían carro, y iban para Disney, y tenían dinero, y tenían un iPhone. Y yo decía, Dios mío, yo llevo 6 años aquí, y yo he trabajado cantidad, y yo no tengo nada. Eso es un error, porque cada uno vive su realidad y su proceso. Y sus cosas. Y te digo, yo llegué aquí con la idea de, voy a hacer dinero y yo me voy para Estados Unidos. Y ahora mismo yo te digo, yo voy a Estados Unidos de visita y yo regreso, porque financieramente ya no me conviene irme para allá. Y aquí estoy haciendo lo que me gusta. Y tal vez allá no lo pudiera hacer o tuviera que comenzar de cero, y realmente a veces me siento un poco cansada. Sí, sin duda. No, y también forma parte del sueño que hemos construido nosotros mismos. Nadie nos lo ha construido, nosotros nos lo hemos construido, de que Estados Unidos debe ser la meta final de nosotros. Sin embargo, sin haber nunca ido a Estados Unidos, solamente con esa expectativa que hemos visto a partir de otras personas que están allá, que ni todo el mundo le va así, ni es la realidad de todo el mundo, que como tú bien dices, cada proceso es muy personal, ni siquiera es el contexto. Hay personas que están en Estados Unidos y no les va bien, desafortunadamente. Hay otros que están en Haití y les va bien. Yo tengo muchos clientes, Cristo, que son idoventeas. Y entonces llevan muchos años allá y me dicen, yo me quiero ir porque ya yo aquí no puedo hacer nada. Y entonces todos los días vivo con la incertidumbre de que me van a mandar para Cuba, de lo que pueda pasar. Y yo vivo un estrés constante. Y te estoy hablando de personas que son médicos, troncos de médicos, de personas que son abogados, de personas que en Cuba tenían un buen negocio, o simplemente personas que se fueron y quieren tener paz. Y esas personas me preguntan, sobre todo las personas que médicos, Laura, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo sería mi vida allá para revalidar? Porque nos hemos informado por videos de YouTube, pero no queremos una opinión de alguien que haya pasado por algo parecido. Le digo, mira, Brasil es muy lindo. En Brasil se vive bien cuando tú ganas bien, cuando tú trabajas como profesional o tú tienes tu negocio. Entonces, no te voy a decir que tú vas a venir mañana y tú vas a tener el mismo nivel de vida que tú tienes en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hasta el más pobre tiene un carro del año. O sea, se da cierto un iPhone lo tiene prácticamente cualquiera, pero aquí a largo plazo lo puedes conseguir. Excelente. Bueno, familia, déjennos saber en los comentarios qué les ha parecido esta conversación con la abogada Laura. Si quieren saber más cosas, esto da para mucho más, porque hay temas ahí para cortar. Así que nosotros venimos otra vez para acá y conversamos con ella. Déjenos saber qué más les gustaría saber y, por supuesto, síganla en las redes sociales para que se enteren de todos los trámites que hace, de todos los videos bien informativos que hace una persona que sí está autorizada a hablar de esas temáticas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Chao, chao. En la Paulita.